Una dura derrota sufrió el gobierno de Alberto Fernández tras las primarias legislativas de este domingo en Argentina. El mandatario hizo mea culpa diciendo algo no habremos hecho bien. Vamos a hacer un balance de este proceso, las reacciones a esta hora con Gabriela Rodríguez, doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Gabriela, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por acompañarnos, Gabriela. Y quiero ir a la base. ¿Por qué se considera ni siquiera una derrota, una gran derrota para Alberto Fernández, su administración y el oficialismo en Argentina, estas primarias legislativas de las PASO? Bueno, creo que tendría que ver en primer lugar con las expectativas. El gobierno tenía expectativas de tener un resultado ajustado, quizás un triunfo ajustado, como el que históricamente había tenido la coalición gobernante, que en este momento incluye al kirchnerismo y otros sectores del peronismo, en las elecciones legislativas de 2005, donde sí había logrado imponerse mejor, de 2009, donde el expresidente Kirchner es derrotado en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional por muy poquito ganan, y un fenómeno similar se da en 2013, donde Sergio Massa, ahora miembro de la coalición gobernante, le había ganado al oficialismo en la provincia de Buenos Aires, pero en términos generales los guarismos le daban con una leve ventaja. Es lo que ha sucedido y que es lo más sorprendente. En todo caso, no es la derrota de la provincia de Buenos Aires. Sí es sorprendente porque el oficialismo esperaba, no se sabe muy bien por qué, un triunfo, si no holgado, pero de 2 o 3 o 4 puntos, sino que se ha dado una derrota a nivel nacional. Entonces, en ese punto hay una evaluación negativa, puesto que la mayoría de los distritos han votado en contra de la coalición oficialista. Claro, aquí se habla de un voto castigo, ¿no? ¿Ese es el concepto que se acuña en los resultados que finalmente dan estas primarias? La verdad que sí. Ya. Yo creo que es una muy buena interpretación. Creo que hay un voto castigo, desde mi punto de vista, orientado a dos planos, ¿no? Uno más global, que se refleja en el crecimiento de lo que podríamos llamar, si no fuerzas antisistema, porque es muy fuerte, pero sí de figuras que cuestionan, por lo menos discursivamente, porque al fin y al cabo son políticos, claro, a la clase política, algunos incluso provenientes, colegas suyos, Nicolás, provenientes del periodismo, como Carolina Lozada, candidata a senadora por Santa Fe, que se plantea como una persona antipolítica cuando ha hecho periodismo político 10 años de su vida, pero en todo caso fuera de las coaliciones partidarias tradicionales. Entonces, ahí hay un cimbronazo, por más que ella se suma, en este caso a la coalición de Cambiemos, es desde un discurso yo no soy política. Claro. Y luego otras figuras como José Luis Esper o Milei en la Ciudad de Buenos Aires, que han tenido muy buenos guarismos haciendo una crítica a la clase política en general. Y luego sí, yo creo que es un voto castigo al gobierno, que está orientado, desde mi modesto saber y entender, en dos cuestiones. Me parece que no ha sabido la coalición gobernante mostrar políticas concisas, efectivas y coordinadas, siendo un gabinete conformado por diversos grupos. Es decir, no ha funcionado estrictamente como un gobierno de coalición, quizás por los efectos de la pandemia. Lo que sí es notable es que, bueno, solamente estuvieron muy activos los sectores del gobierno vinculados con el tratamiento de la pandemia, y otras áreas parecían inactivas o que no daban respuesta o que no estaban, digamos, trabajando para lo que necesitaba la ciudadanía. Podríamos decir que en ese caso una de las principales críticas es faltó que gestión. Y otro elemento que yo creo que no es para nada menor, aunque algunos de mis colegas lo consideran superficial, pero en mi caso no es mi interpretación, yo creo que la foto del cumpleaños de la esposa, sí, bueno, de la pareja, del presidente, con el presidente ahí presente en julio de 2020, en uno de los momentos más fuertes del confinamiento, fue devastadora. Gabriela, porque de alguna manera estaba diciendo que los que imponían las normas no las respetaban. No las respetaban. Era sabido por la ciudadanía que claro, los políticos no lo hacían, pero que el propio presidente lo hiciera, creo que fue muy duro, incluso para los férrimos partidarios de la coalición gobernante. Y me quedo, perdón que lo interrumpí. Sí, claro, y compartiendo tu análisis, humildemente, digamos, desde esta óptica y aquí, claramente la fotografía, la polémica, las explicaciones también que se dan desde el gobierno y desde el propio Alberto Fernández, me imagino que en la coincidencia que se da con los tiempos antes de las PASO, porque claro, uno diría, si esto hubiera sido hace un año, otra historia sería, pero esto fue hace
ya la ebullición completa, digamos, de esta polémica hace 2 semanas antes de las primarias. Entonces es innegable de que esto también puede haber sido un elemento que haya afectado y terminado también con un voto castigo, como estábamos comentando, ¿no? Absolutamente, y digo, también era ingenuidad pensar que no iba a suceder en una campaña, porque en las campañas estos elementos suceden y se utilizan, y yo creo que tal cual, o sea, las explicaciones del presidente no resultaron suficientes, por un lado, y bueno, y la verdad es que, bueno, a mí me hacía acordar algo quizás que estoy trabajando con mis estudiantes, ¿no? Pero una frase de un teórico político de hace muchísimos años, Baruch Spinoza, un gran defensor de la democracia, ¿no? Y que decía que la indignación popular está justificada cuando quien debe aplicar las leyes las viola y se burla, y la verdad que fue eso, ¿no? Y pensar que había gente que fue con mucho fervor a votar y que tuvo que esperar bastante tiempo. En algunos distritos la organización fue muy buena, en otros no. En la ciudad de Buenos Aires yo tuve muchísima suerte, pero otra gente estuvo 2 o 3 horas en una ciudad que tiene inmensa cantidad de establecimientos escolares para votar. Y bueno, esos elementos obviamente juegan en contra, o sea, no hay que trivializar esto, sobre todo teniendo en cuenta los efectos sentimentales que tuvo la pandemia, las pérdidas efectivas que se tuvieron y la ruptura de los lazos de vincularidad que han afectado muchísimo a la ciudadanía. Gabriela, yo comentaba al principio lo que fue esta frase dentro de la autocrítica que hace el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo la analizas tú? Algunos, me estaba leyendo por ahí, consideran que autocrítica, pero algo con poca fuerza, digamos, considerando también, para quienes nos ven a esta hora, un tema que es súper relevante. Las elecciones en Argentina son con voto obligatorio, a diferencia en Chile que hasta el minuto, podría cambiar esto en los próximos años, es con voto voluntario. Así que es un termómetro muy fiel de finalmente la aprobación o la mirada contraria que se tiene sobre los sectores políticos. Totalmente. De todas formas, debemos recordar que en la Argentina tenemos también este sistema de pasos, que son primarias abiertas y obligatorias, con lo cual esta no es la elección definitiva. Yo creo que la apuesta del gobierno va a ser tratar de cambiar levemente. Saben que no se puede hacer un giro total los guarismos para no quedar, en todo caso, tan complicados en el plano legislativo. De todas maneras, hay que decir que como la elección respecto de la cual se renuevan, no es la de 2019, donde le ha ido muy bien a la actual coalición gobernante, sino la de 2017, donde le había ido muy bien a la coalición opositora, es decir, a Cambiemos. En realidad o sea, no son tan fuertes las pérdidas que tiene en la Cámara de Diputados, ¿sí? Ahí van a quedar bastante parejos y la coalición gobernante pierde 1, la oposición gana 3. Sin embargo, el problema es el Senado, donde hubo varias provincias donde ni siquiera la coalición gobernante pudo obtener el tercer senador. Entonces, donde había comodidad en la mayoría en el Senado, por lo menos entre 2019 y 2021, eso se va a perder. Entonces, yo creo que sí, y me parece que el presidente, o sea, obró como suele obrar, es decir, no tiene una tendencia a no reconocer las situaciones, quizás no es enfático, pero digo, en esto voy a hacer una lanza a favor del presidente. Los argentinos y las argentinas lo votaron precisamente por eso, es decir, porque es un hombre moderado, o sea, no va a salir a hacer un capricho como el expresidente Mauricio Macri, ni un discurso ensordecedor como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Es otro tipo de personaje político. Y fíjense que quienes ganaron en la oposición son bastante parecidos a Alberto Fernández. Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Santilli, sí. Hasta Manes. Por ahí él es un poquito más enfático y caprichoso. Pero, es decir, son personas moderadas que tratan de quedar bien, como podríamos decir, con todo el mundo. Claro, lo que él ahora lo que tiene que hacer más que hablar es gobernar. Perfecto, y me parece muy interesante ese punto del análisis, porque te hago la pregunta, ahí se estaría de alguna manera identificando el concepto, digamos, se puede cambiar, pero el fenotipo de político que finalmente busca el pueblo argentino desde el gran discurso, desde las palabras, desde la épica, a un aspecto más bien moderado y de acción concreta. ¿Un poco esa es la línea?
que se puede interpretar? Pienso que en realidad algo de eso hay, aunque acción concreta, voy a ser pesimista, creo que o sea, tampoco los que tienen responsabilidades gubernamentales de la oposición, que en este caso, bueno, en el caso del gobierno de la ciudad tenemos a Rodríguez Larreta, luego el gobernador de Jujuy, el gobernador de Mendoza, tampoco se han mostrado demasiado eficientes. Pero en todo caso sí creo que hay una cuestión de, por ahí voy a ser un poco dura, pero creo que todavía la prensa argentina insiste en centrar esta elección entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Pero no es así. Son otra generación de políticos. Perdón, es que se me fue la imagen. No, está perfecto, está perfecto. Estábamos comentando también figura, hablábamos desde el oficialismo, representado por supuesto por el presidente, Cristina Kirchner también vicepresidenta. Quiero ir a la otra vereda con dos nombres que me parece bien interesantes. El primero de ellos, María Eugenia Vidal, que finalmente es una de las que sale con el micrófono a celebrar el triunfo de Cambiemos en este caso, y recordando también que en algún minuto, tú me corriges si estoy equivocado, pasa el tiempo, sonó muy fuerte como candidata presidencial para competir en su instante, digamos, con lo que es ahora el presidente Alberto Fernández. Finalmente fue Mauricio Macri que se mantuvo ahí. Con esa victoria, con esa presencia, con ese discurso, María Eugenia Vidal de alguna manera logra resurgir. ¿Es un poco también la interpretación que se puede hacer o falta mucho camino? A mí me parece que María Eugenia Vidal tiene dos problemas. El primero, su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta. Ella es una soldado, perdón la palabra bélica, pero en todo caso, una militante comprometida de Horacio Rodríguez Larreta. Nunca lo va a traicionar. Incluso era más fácil que traicionar a Mauricio Macri que Horacio Rodríguez Larreta. Y ahora el que quiere ser presidente y el que tiene el camino abierto para ser el candidato, por lo menos del PRO, va a ver qué pasa a los radicales si quieren proponer esta figura emergente del médico Manes, pero es Horacio Rodríguez Larreta. Este es el primer escollo. Y no creo que ella lo desafíe. Y el segundo escollo es que María Eugenia Vidal fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No fue una buena gobernadora, perdió en su reelección, no fue buena, ella misma lo sabe. Y además existe en la política argentina un mito, pero es la maldición de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que no me escuche el actual gobernador Axel Kicillof, que tiene aspiraciones presidenciales. Sí. Pero desde 1880 ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a ser presidente de la República Argentina. Han tenido más suerte los jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, fíjense que le pasó también a Daniel Scioli, que perdió. Sí. Es decir, hay un historial que viene desde el siglo XIX, que desde por lo menos 1880, cuando Carlos Tejedor fue derrotado por Julio Argentino Roca. En ese punto, quienes gobiernan la provincia son muy poderosos. Fíjense que a Duhalde también le pasó, al expresidente Duhalde, que llegó a ser presidente en realidad porque lo eligió el Congreso, no por el voto popular. Claro. Entonces ahí hay dos escollos que María Eugenia Vidal va a tener que superar. María Eugenia Vidal es una buena candidata, pero ha demostrado ser una pésima gestora. No se puede decir lo mismo de Horacio Rodríguez Larreta. Quiero ir a otra figura, Javier Milei, ultraliberal. Yo lo había escuchado varias veces cuando criticaba, por ejemplo, con mucha fuerza el rol del Banco Central argentino. Y ya en esta, ahí tú me corriges también, este ingreso a la política, criticando la política, como tú nos decías, que se critica la política, no se quiere ser de la política en los partidos, pero finalmente están hablando de política y siendo político. Javier Milei también aparece como una figura potenciada con estas pasos, ¿no? Totalmente. Aparece como una figura potenciada con estas PASO y creo que él es el que ha canalizado lo que muy bien tú denominas dentro del voto castigo, el que podríamos llamar voto bronca, ¿no? Como un enojo mayor que el castigo. Totalmente. Hay estudios y está muy en debate del impacto que está teniendo este discurso, sobre todo en varones jóvenes. Decir, como un rechazo al sistema, puesto que sienten que este sistema no les da respuestas, y sumado, bueno, que él tiene una retórica, hay que decirlo, y esperemos que no sea así en la práctica como legislador, muy antiderechos de las mujeres. Y lo dice absolutamente abiertamente, ¿no? Ha llegado a decir que no existe tal cosa como la brecha salarial, que deben ser más tontas las mujeres que ganan menos. Sí, y lo que yo creo que quizás el error de algunos políticos y políticas es que se lo ha
o se ha intentado en verlo como una figura paródica, y nadie se sentó a discutir sus argumentos con fundamento, en todo caso, para que quienes lo acompañan por ahí revean en algún sentido sus posiciones. Es decir, lo que yo creo es que él ha crecido, creo que en las legislativas va a mantener estos porcentajes, por más que hay una campaña de la coalición Cambiemos para convencer a los votantes de optar por un voto útil, es decir, si votó a Milei y está en contra, vótenos a nosotros. Pero si este es un voto más crítico a la política, yo creo que él lo va a conservar y seguro, y es bastante probable que él sea diputado y quizás la segunda candidata de su lista también. La mala noticia para Milei, desde mi modesto saber y entender, teniendo en cuenta la historia política argentina, es que seguramente sea un fenómeno pasajero. Ha habido muchos casos parecidos, quizás no con este discurso que hoy podríamos denominar libertario, pero si usted quiere, o si quieres, no sé cómo, si tutearte, Nicolás, no, por favor, en la otra vereda política, durante muchos años, este tipo de figura fue el recientemente fallecido cineasta argentino Pino Solanas, que era muy paradójico, que generaba mucho fervor en la juventud, un hombre de más de 80 años, digo, falleció casi a los 90 años, visto también como alguien, en ese caso desde la izquierda, que estaba en contra de la política establecida. Y de repente Solanas tenía muy buenas elecciones legislativas, pero luego en el momento de competir por cargos ejecutivos no se repetían esos guaritos. Gabriela, yo hablaba del discurso de María Eugenia Vidal entre los distintos discursos que se fueron escuchando tras los resultados preliminares de las PASO, y creo que las imágenes son bien importantes para también analizar lo que se viene en adelante desde el punto de vista de la oposición. Y bien atrás, digamos, casi como en la tercera fila, uno veía a Mauricio Macri. Te quiero preguntar cuál es el presente de Mauricio Macri, también recordando que, claro, es una figura relevante de la oposición, muy importante, fue presidente, digamos, de ese sector, pero que salió con una baja popularidad, con una desaprobación importante, y que también significa la llegada de Alberto Fernández a la presidencia de Argentina. ¿Cuál es actualmente el presente de la figura de Macri? Bueno, yo creo que en la coalición Cambiemos Macri todavía está presente porque, bueno, hay un núcleo duro, podríamos decir, de esa coalición que se identifica con Macri. Entonces no pueden de alguna manera correrlo de la escena, ¿no? Como se decía antes respecto de Cristina Fernández de Kirchner, uno podría decir Macri es necesario, pero con Macri no alcanza. Efectivamente, eso es lo que sucede. El problema de Macri, o si para mí me permiten, son dos problemas. El primero es su gestión. Si hubo un voto castigo a este gobierno, también hubo un voto, Alberto Fernández ganó por un voto castigo al gobierno de Mauricio Macri, que realmente no había cumplido ninguno de los objetivos por las medidas económicas principalmente. Ni siquiera en sus propios términos, ¿no? Y eso es un defecto que él va, porque él, no, o sea, María Eugenia Vidal hasta evade, dice, bueno, yo era gobernadora, pero no presidente, Rodríguez Larreta, Macri no podría. Y el segundo tema que yo me pregunto, y es una pregunta que se la hago a quienes nos están viendo en Chile o quienes quieren vernos en otros lugares de América Latina también, es si Macri realmente tiene una pulsión política, porque tiene una relación muy ambivalente con la política, entra y sale, va y viene, y honestamente me da la sensación que le gusta más esta posición que la de tener responsabilidades efectivas. Digo, por algunas características de su personalidad. Seguramente le debe generar algo de celos, que otros tengan más predominio. Es es una persona que siempre ha estado frente a la luz pública, o sea, le interesa eso. Pero no lo veo con una aspiración de volver a tener poder. Pero sí, en todo caso, les quiere dejar claro que si existe el PRO y si existe la Alianza Cambiemos, es porque él lo creó. Claro. De alguna manera creo que ese es el mensaje que quiere que sus eventuales sucesores o sucesoras nunca se olviden. Gabriela Rodríguez, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por el análisis, por los puntos tan relevantes de lo que ha sucedido con estas PASO en Argentina y los efectos políticos que se dan. Que esté muy bien, que tengas un buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, chao.